Vale, pues nada, o sea, un poco por situaros, ¿vale? Porque también a nuestros eventos suele venir gente con distinto nivel de conocimiento en torno a lo que es pensamiento sistémico. Entonces, por situar un poco el tiro, una muy breve introducción al marco que nosotros utilizamos a la hora de abordarlo, ¿vale? Al final vemos digamos, una causa raíz o un problema mayor como es la complejidad, que no deja de aumentar en nuestro mundo, ¿no? Lo vemos en problemas como puede ser el cambio climático, que no tiene solo una arista, sino que hay que tocar muchas cosas para abordarlo y empleamos marco de pensamiento sistémico para entenderlo un poquito mejor y luego nos bajamos a lo que es innovación sistémica a la hora de abordar el problema y empezar a generar actuaciones, ¿vale? Esto es un poco como lo pintamos o como lo podemos contar, que se entiende fácil, ¿no? Al final la complejidad no es tanto mirar a un problema complejo y abordarlo desde una manera o una solución única y simple, sino entender todo el sistema que hay detrás, que es la parte de pensamiento sistémico, ¿vale? Eso es la frasecita que ponemos aquí, ¿no? Para poder empezar a un sistema, primero este mismo ha de verse, ¿no? Debe de ver todas sus aristas, todas sus conexiones, y una vez lo tenemos claro, lo que hacemos es bajarnos a la parte de actuación, de innovación sistémica, y decir, vale, vamos a ver qué nodos hay que tocar o qué relación hay que poner en marcha a la hora de poder empezar a cambiar ese sistema para solventar ese problema que queremos abordar, ¿vale? Entonces, ¿qué es System Innovation Network? Pues a nivel global es una plataforma muy grande, una comunidad, ¿vale? Que digamos que lo que junta es a gente que esté interesada en el pensamiento sistémico y la innovación sistémica desde distintos prismas, ¿no? Por ejemplo, Ana lo lleva mucho y luego os contará más a lo que es el coaching, cómo en el coaching se puede aplicar este tipo de metodologías. Ella luego también es consultora en esta materia. Yo lo he tocado mucho desde la parte de innovación sistémica, desde cómo juntar a distintos actores para colaborar en un problema. Luis ha dicho antes, por ejemplo, que desde la parte del diseño. Entonces, hay muchísimas disciplinas dentro de lo que es el pensamiento sistémico, ¿vale? Y digamos que esta plataforma lo que intenta es aglutinar a todas, ¿vale? Esto es una iniciativa que es global, que está en un montón de sitios en el mundo, ¿vale? No me voy a parar mucho. Y al final lo que podéis encontrar en ella pues es esto, ¿vale? Es una comunidad, una plataforma que hay en la cual podéis ver un montón de eventos como el nuestro que están sucediendo. Podéis tener acceso también a un montón de gente a lo largo del mundo en la cual podéis contactar o podéis también tener acceso a un montón de material, de guías, de, oye, ¿qué es la teoría de la complejidad exactamente bien explicadita, ¿no? ¿Cuáles son la Three Horizon Layer, por ejemplo, que utilizamos bueno, metodologías o canvas para abordar distintos problemas, ¿vale? Y esto es todo acceso público, ¿no? Lo que somos nosotros, y ya con esto voy cerrando y de paso a Palo para que explique la serie de eventos y a Ana, básicamente es la adaptación de esto en Madrid, ¿no? Lo que queremos ser es un espacio de encuentro para la comunidad sistémica en Madrid, que venga de donde vengas, si te gusta esta parte de sistémica, puedas tener aquí a gente con la que, bueno, pues compartir esta inquietud, ¿vale? Entonces, al final lo que nosotros buscamos es ayudar a afrontar esos problemas complejos en nuestra ciudad mediante el uso de pensamiento y innovación sistémica para favorecer colaboración y creando un hub que actúe principalmente en tres ámbitos, ¿vale? La parte de aprendizaje, es decir, generar una comunidad de aprendizaje que nos permita, pues cada uno irnos formando las disciplinas de los otros para crecer de una manera conjunta, ¿vale? Conectar, generamos espacios. Ayer, por ejemplo, tuvimos un evento más pegado a lo que es un networking, pero mucho desde el vínculo personal, ¿eh? O sea, no tanto desde la parte únicamente profesional, ¿vale? De poder conocernos, de ponernos caras, de saber dónde está cada uno. Y luego otra parte que tiene que ver más con lanzar proyectos de impacto, que ahí estamos trabajando con uno, que además está Paula ahí liderándolo prácticamente involucrada, y que lo que busca es aplicar pues, este tipo de metodologías a una organización y a un reto que esta organización tenga para saber si tiene sentido y se les ayuda a ello. Y luego estamos trabajando en otro proyecto que es un paper que lo que buscamos es posicionar el hub en materia de innovación sistémica, dando respuesta a la pregunta de, oye, ¿qué es la innovación sistémica? ¿Cuál es el estado de la innovación sistémica en Madrid? ¿Vale? Entonces, esos son los dos grandes como proyectos que tenemos. Esto aquí os lo pintaba un poquito cómo nos organizábamos y ya con esto, vamos, yo doy paso a Palo, que os pueda explicar un poquito más, ¿vale? En lo que consiste esta serie de eventos. Sí, vale, bueno, voy a ser súper breve porque no quiero quitarle un poco tiempo a Ana, pero bueno, simplemente para que sepáis que estamos trabajando distintas líneas de eventos, sobre todo tenemos como dos objetivos a nivel hub, ¿no? Uno es esta parte como de generar conexiones, hacer como, ¿no? Crear esta comunidad, crear espacios para que conectemos y que de ahí puedan surgir todo tipo de pues, vínculos y colaboraciones. Entonces, tenemos un poco ese lado, que es esto de eventos más de networking o también eventos más de equipo, ¿no? Vamos, de este tipo así más de conocer a las personas. Y luego tenemos más otra línea de eventos más orientada pues a formación, hablar de, ¿no? Más de contenido, de cómo aplicar esta innovación sistémica, sobre cómo aterrizar este pensamiento sistémico como el de hoy con Ana. No, hay un poco estas dos líneas principalmente y ahí estamos probando todo tipo de formatos y va a haber varios y bueno, sobre todo importante que sepáis que el próximo martes 28 va a haber uno
a las 6:30 sobre cómo aplicar este pensamiento sistémico con técnicas de estudio avanzado. No quiero hablar mucho de esto porque también sé que igual se toca por ahí algo, entonces no quiero tocar, ¿sabes? Y spoilear, pero bueno, es algo que creo que puede ser bastante interesante. Y dentro de no mucho, seguramente haremos un evento que estará más vinculado con algunos de los proyectos en los que trabajamos y tendrá una parte de networking. Entonces, bueno, también para que estéis un poco atentos a la plataforma o las redes, el LinkedIn, donde nos sigáis. Y también hacer un poco una invitación a que si queréis participar de alguna forma, si queréis involucraros más, a lo mejor a un nivel ya de proyectos o lo que sea, que también que nos escribáis, que siempre como que hay cosas que hacer o ¿no? Que se puede colaborar de distintas maneras. Y eso. Así que nada, le voy a dar paso a Ana y ya ella que nos cuente, que se presente un poco y ya empezamos con el evento. Muy bien, pues muchas gracias. Que ya habéis hecho ahí una parte de introducción que digo, esto me lo salto de lo que iba a contar. Bueno, pues que lo primero, muchas gracias pues eso, a vosotros, chicos, iba a decir al Hub, pero vamos a vosotros por la invitación. ¿Quién soy yo y qué hago aquí? Pues soy Ana Torralba, seguramente ya me habéis cotillado el perfil de LinkedIn, o sea, mi background me formé como ingeniera civil o ingeniera de caminos, como se conoce aquí en España. Durante mucho tiempo trabajé tanto pegada a obra, o sea, eso, teniendo el impacto en el territorio y luego en consultoría. Y fue precisamente cuando me encontré con un problema de estos complejos, con el problema de la movilidad, cuando empecé a hacer consultoría en temas de movilidad urbana, cuando vi que me faltaban las herramientas, ¿no? Que yo iba por la vida solo con el martillo y fragmentando los problemas y que me hacía falta, todavía no sabía el qué, luego ya me di cuenta que era otro modelo mental, otra forma de ver los problemas y otras herramientas, ¿no? Y ahí se cruzó en mi camino la innovación sistémica a través de otra organización, que es el EIT Climate Geek, una organización europea. Entré en un proyecto para formarme en esas herramientas y ya con todo eso en la mochila, pues no solo cambié como de mentalidad, sino que también cambié casi de vida, porque dejé como el trabajo en una gran empresa, en la consultora, para ponerme por mi cuenta y andar mi propio camino. Y en el camino me he ido encontrando a gente tan estupenda como, bueno, pues como, ¿no? Toda la gente de System Innovation Hub y mucha gente que me he ido cruzando. A Luis, por ejemplo, ya me lo he cruzado como en 3 o 4 sitios diferentes, a Paula también por otros lados. Entonces, bueno, es lo bonito de esto de la interconexión. ¿Y de qué va la sesión hoy mía? Pues digo, mira, es que realmente, o sea, como a nivel como súper profundo y de herramientas y pues hay un montón de cosas en el Hub, un montón de recursos, como decía Paloma. Entonces me invitaron a hacerlo más en la vida cotidiana, ¿no? Y me retaron un poquito más de, oye, y se puede ser como en qué 3 aspectos así como más distintos, que no sea en la ingeniería o la consultoría, ¿no? Que se puede llevar el pensamiento sistémico, como decía ahí la compañera, lo vienes aplicando tú. Entonces yo les dije que desde mi vida en el concepto de gestión de familia, ¿no? Que había otra área que yo había empezado a aplicarla, que era en la gestión de equipos, ¿no? A través del coaching de equipos en clave sistémica, que era otra forma así como de tu vida, ¿no? Porque todos al final trabajamos en equipo. Y otra parte más reciente es esta de gestión del conocimiento, pero que como va a haber una sesión especial, pues yo lo toco un poquito, como de repente aterrizaba ahí, pero bueno, para que hubiese como esas 3 perspectivas, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir pantalla para poder un poco hilar la narrativa. A ver, y que me ponga todo como tiene que ser, porque ahora no está en modo presentación. Mira, y esperar un momentito, estoy en una que no es. A ver, que me pongo la primera. A ver ahora. Oye, pero estoy viendo, esto siempre me la juega, ¿eh? Y aquí tampoco. Vamos a ver, ¿por qué? El otro día me pasó igual, que la presentación con esto de que quiero ya empezar a compartir, se me pone en una diapo que no es. Bueno, prometo conseguirlo. A ver.
A ver, ahora estáis viendo como la mía de mi... Sí. Como la portada. Esperad, me lo voy a dejar, no lo voy a poner en, porque por lo que sea me da como mucho problema, no lo voy a poner, disculpadme, como en modo presentación, porque como que se me engancha mucho. Decidme si lo veis bien, un poco Yo lo veo así bien, de esta está manera, bien. ¿sí? Perfecto. Vale, bueno, pues nada. Pues empezamos ya al lío, ¿no? A ver, a mí me gustaría activar este sistema porque al final las personas que estamos aquí ya luego veremos. De momento nos falta una cosita que ya veremos qué es para ser un sistema, ¿no? Pero bueno, activar a este grupo que está ahora aquí para que así súper rápido, si veis como las caritas estas de las llamas, ¿no? Que tienen un numerito, cuando escuchasteis, porque iba a decir, cuando escucháis hoy la palabra pensamiento sistémico, qué cara se os queda, pero algunos, pues, qué cara se os quedó o que la primera vez que escuchasteis esto de pensamiento sistémico, ¿vale? Y que pongáis en el chat, por ejemplo, ¿no? Paloma, que hay ahí recogiendo el numerito. Y ahora lo decimos, a ver cuál gana. A ver el ratón dónde se me ha ido. Yo quiero veros. A ver. Pues creo que ganan ¿Cuál el gana? 8. El ¿El 8. 8? A ver. Y luego seguido estaría creo que el 4, pero no, a ver. Sí, 8 y 4, vamos, el 8. El 8 es el ganador. El 4. Vale, sí, como... Esto... Sí, por lo menos cara de circunstancias, ¿no? Pensamientos que, bueno, pues eso, incluso aquí sin haberoslo preguntado de antes, ¿no? Se pone uno ahí un poco... Vale, eso es la cara que se te queda la primera vez que lo escuchas. Y otra cosa que me gustaría saber y que siempre pregunto es un poco como qué esperáis de este taller, ¿no? Porque aquí siempre que uno se apunta a un webinar, taller tal, pues viene con unas expectativas diferentes, ¿no? Porque hay algunos que ya tenéis un recorrido, otros que sea de las primeras veces que se acercan a un taller tipo esto, y si tuvieseis que decir así en una palabra, en una frase cortita, qué esperáis, pues si lo podéis poner también, que me interesa saberlo para poder gestionar esas expectativas. O decirlo, bueno, también somos pocos, no sé, un poquillo como queráis. O tú, Paloma, ir comentando, si te lo van poniendo. Sí, yo si queréis voy dando voz un poco, o si queréis abrir micro directamente y comentarlo también, pero Sí. vamos. Venga, yo me lanzo. Mm. Barreras iniciales, y tú dices, Ana, si está más dentro del topic que vamos a ver hoy o no, ¿eh? Pero al Sí. final, cómo superar como esas barreras iniciales, ¿no? Es decir, yo me imagino, voy a hablar con alguien y me ha pasado muchas veces, ¿no? Le estoy empezando a contar y de repente veo la llama número 8 aparecer en su cara, ¿sabes? Y digo, bueno, vale, pues ¿cómo transformo esa cara de la llama a algo más positivo? Vale, ¿no? o sea que igual esperas, Alejandro, como pillar una historieta, una anécdota que te permite en un momento dado conectar con la persona que tienes enfrente para poder contarle eso, ¿no? Eso Fenomenal. es, por ejemplo. Por aquí comentan ampliar mis ideas. Otro, saber qué es el pensamiento sistémico, claro, porque tenemos Vale. personas que igual vienen Vale. completamente... Claro, eso, es lo que ¿no? decía, porque aquí ahí está el handicap, Exacto. que a veces, ¿no? La cara de la llama, por eso puede ser más o menos Exactamente. Sí, yo creo que sorpresa. también aquí habrá Vale. distintos, ¿no? Aterrizaje, gente que pues, no, ni tiene ni idea de lo que es y otros que igual ya saben alguno, o sea que bueno. Vale, pues eso está bien. Bueno, pues venga, seguimos. Recojo como esas expectativas y más si ponéis así en el chat. He rescatado, esto es como en plan la filosofía, no es una frase como pedía Alejandro para soltarle a alguien, como ¿qué es el pensamiento sistémico? Pues yo creo que somos más dependientes, pero bueno, para todos aquellos que nos llevamos el pensamiento sistémico, claro, que está conectado con toda esta filosofía de entender que todo está interconectado, ¿no? y que la vida y que la Tierra, ¿no? Que formamos parte, no tanto como Tierra, como el planetita, sino como de la Tierra, de Gaia, ¿no? Como ese sistema que sostiene, de ahí la palabra sostenibilidad, ¿no? Y da forma a nuestra vida, ¿no?
Y ese árbol, ¿no? Yo creo que lo representa muy bien, ¿no? Como esas ramificaciones, pero al final hay como ese tronco común bueno, que conecta y conecta con la tierra, ¿no? Valga la redundancia. Total, que eso me lleva, cuando llevo esto del pensamiento sistémico, pues tal cual, por ejemplo, cuando decís a alguien que no profano en la materia, que no sepa nada, pues para mí el mayor reto fue llevarlo a niños, ¿no? Bueno, niños no tan niños, pero bueno, sí, chavales a partir de 12 años que al final, claro, no les puedes ahí lanzar palabras, ¿no? Tienes que entrar como conectando con algo que ellos entiendan qué es esto de los sistemas, ¿no? Se me quedó esa cara como, ostras, y ahora como, ¿esto cómo me lo llevo yo a contárselo a los compañeros de clase de mis hijos, ¿no? Pero bueno, dije, vamos a ver, si esto va de encontrar como ejemplos prácticos de sistemas de los que estamos rodeados, voy a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Una forma como súper, eso, como simple de explicar lo que es un sistema es como, pues eso, como esa configuración de partes que al final están interconectadas unas con otras, ¿no? Esto yo creo que es un poco la idea, ¿no? Que es esa figurita, pues eso, del árbol o cuando vemos así como como seguro que habéis visto la imagen como de pines así interconectados con hilos, ¿no? Entonces entendemos, vale, algo como todo interconectado con todo, ¿no? Y esto además es algo que cada vez se escucha más, pero hay una parte que a veces se escapa que es muy clave, y luego lo veremos en las aplicaciones en la vida, que es que tienen que tener un propósito. O sea, un sistema tiene un propósito, lo sepa o no. Yo lo sepa todavía o no lo sepa, ¿no? Si no hay ese propósito común hacia lo que se mueve, pues no es un sistema porque realmente no hay esa interconexión, ¿no? Entonces eso es como una parte que luego se descubre. Ejemplos que encontré para llevarlo a los coles, pues coger objetos de la vida cotidiana, ¿no? Como aparece ahí una calculadora, una botella de agua, como ese juguete o esa cuchara, y empezar con ellos ahí en clases a lanzarles preguntas, ¿no? Decir, oye, si esto que ha tenido que pasar, tipo como esta botella o esa que viene ahí, para que llegue hasta aquí, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas han tenido que pasar, ¿no? Y entonces, bueno, en un proceso, en distintas sesiones, pues vamos viendo, ¿no? Pues esto, la botella, ¿no? Y ellos mismos van construyendo la narrativa de que detrás de eso, pues hay un sistema del agua, es decir, de la botella de agua para haber llegado hasta aquí, o todo un sistema que llaman ahí el sistema del juego, de la electricidad, ¿no? Y lo de la derecha es un póster pues, hecho por ellos llevándolos ahí fuera al patio donde tenían un huerto escolar, pues para ver un poco también, oye, vamos a poner aquí elementos que hay en este huerto y ¿no? qué relaciones hay, o sea, hablando como en su lenguaje para luego al final ya decir, pues esto, ¿no? Es un sistema y estas flechitas que habéis pintado, pues son esas interconexiones, ¿no? Entonces, ejemplos de cómo realmente, por eso digo que todo, ¿no? Pues al final darte la maña de decir, bueno, vamos a ver esto, ¿no? Hay un sistema detrás, ¿no? Y es lo que se llama de esas maneras, que hay distintas maneras de mirar a un sistema, ¿no? Y lo podemos ver como ilustra la imagen, como mirando de cerquita, ¿no? O como más desde arriba, ¿no? Que es eso del zoom in, zoom out, ¿no? Dependiendo un poco lo que queremos llegar a ver, ¿no? Porque si no pasan cosas como estas. Yo no sé si a esta imagen le veis vosotros algo raro. Es pregunta directa, ¿no? ¿Qué le pasa a esta imagen? Quizá precisamente que están desconectados, ¿no? Como que son silos chiquititos. Es como normalmente, ¿no? Estamos acostumbrados a, ¿no? los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos, ¿no? Again, o sea, una y otra vez en general, ¿no? Encuentras esta ilustración de como súper colocaditos los 17 así en sus cajitas, ¿no? Entonces, lo que dice Paula o qué más, no sé si alguien más elabora sobre eso. ¿O estáis todos de acuerdo con eso? Con la respuesta de Paula.
Si nadie habla. Yo la verdad es que voy un poco por la misma sintonía que Paula, que los veo Vale. como muy desconectados cuando en realidad son problemas que sabemos que están muy conectados entre Vale, sí, ¿no? pero es algo, ahora pregunta, iba a decir con truco, ¿es algo que ya os habíais planteado o es como, ostras, me acabo de dar cuenta que esto es así? ¿O es algo que cuando la veíais os chocaba ya? Yo personalmente sí me lo había planteado un poco. Sí, Sí. Creo que también, además que no hay otra forma, ¿no? O sea, normalmente piensas en los ODS y es esta imagen, ¿no? En tu cabeza. Como que Por no hay aquí ninguna. comentan, en el chat decía Dime. Sofía, y que hay muchos detalles detrás de cada bloque. Sí, que no estás viendo lo que hay detrás, que los estás viendo también uno al lado del otro, ¿no? O sea, que dices, aquí me estoy perdiendo intuitivamente. Si alguna vez te has planteado un poco eso, aquí hay, ¿no? Tienes una cierta noción o intuyes que son problemas complejos o estás trabajando en una de estas áreas, lo que os decía yo de cómo llega el pensamiento sistémico, o sea, estaba a tope en el 11, ¿no? Yo era a tope ODS 11, pero dije, o sea, ODS 11, si yo quiero ¿no? una comunidad sostenible o construir una movilidad urbana sostenible, vamos a ver, necesito educación ciudadana, necesito innovación, necesito igualdad de género porque existe un tema de movilidad de género, o sea, necesito todos los ODS, o sea, por mucho que yo, ¿no? Entonces, Perdón. sí, Yo me lo sí, había dale. planteado y me gusta mucho la forma en que lo presenta el Centro de Resiliencia de Estocolmo, ¿no? Que los va enlazando por niveles y entonces ya tiene un poco más de sentido, que aún así Sí. están desconectados, pero me gusta como ese enfoque. Sí, yo creo que eso, los que de repente, ¿no? Distintas organizaciones o personas, dices, esto a mí no me cuadra y necesito otra manera de representarlos, ¿no? Es decir, dices, vamos a ver, ¿cómo puedo ver mejor? Que es un poco la pregunta que me hice yo, ¿no? Y es un poco esa sensación de a ver, necesito un poquito elevarme, subirme para arriba para ver un poco toda la foto completa. Llegas a la conclusión de que necesitas ver las cosas como un todo y luego tener esa capacidad de también, si tengo que ir específicamente a mirar una parte, ser capaz de hacer ese doble juego, ¿no? Y te terminas construyendo, pues depende un poco el problema en el que estés, algo así que te hace más sentido, ¿no? Depende del problema que tienes en el centro. Aquí podríamos poner cualquier problema, este está puesto con la acción en el clima porque son los retos más relacionados con la acción en el clima en los que trabajo, en este caso lo que digo con chavales, ¿no? Ponemos eso en el centro, pero rápidamente se dan cuenta de la relación o luego tienen que ellos reforzar qué líneas, ¿no? Cuáles son los que más conectan con qué a medida que construyen una solución, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que decías tú, ¿no? De una imagen así, luego que ya te has dado cuenta de esto, pues te hace mucho más sentido, ¿no? Que se convierta en un sistema, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya un pasito más empiezas a decir, ostras, pues esta forma de ver mejor y de plantearme si realmente hay conexiones entre las cosas que manejo? Pues es que empiezas un poco a ver sistemas por todas partes, ¿no? Como os digo, detrás de la botella o de eso, ves la imagen de los ODS si la quieres transformar, ¿no? Coges en el colegio, como he ido yo a formaciones y les planteas como, oye, la propia palabra sistema educativo o ¿no? el sistema escolar, empiezas a reflexionar de que la palabra sistema está detrás de muchas de nuestras instituciones y entonces, ¿por qué es? ¿No? ¿Qué elementos tiene este sistema? ¿No? Y tan simple como poner eso, una imagen o un Canva, casi a veces me da vergüenza como de lo sencillo que uso, ¿no? Pues algo tan sencillo como esto para hacer reflexionar qué partes tiene el sistema y qué pasa cuando a alguna le falta o le sobra de algo, ¿no? A un profe o cualquiera de esos elementos para que construyan las interconexiones, ¿no? Cada uno en su contexto, porque es otro elemento que siempre reforzamos, que el contexto lo es todo y hay que tenerlo en cuenta cuando analizas, cuando usas esta forma de ver las cosas, ¿no?
Y luego se pueden ir sumando capas, ¿no? Vale, ¿y qué pasa entonces ahora? ¿Qué papel juega este cole en su comunidad? ¿Cuál es el impacto de este cole en su comunidad? Y al revés, ¿no? Y en las familias, ¿no? Y entonces un poco vas llenando el esquemita con dibujos para que reflexionen y empiecen a ver el mundo de otra manera, ¿no? Ver tu propia vida como un sistema, que esto es algo igual que es una actividad para conectar con, que luego lo hacemos, que es una actividad para conectar con las personas, decir, bueno, si tú tienes unos elementos importantes en tu vida, ¿qué pasa con ellos, ¿no? Y cómo podría ser empezar a ver tu vida como un sistema, ¿no? Llevado también a los equipos, ¿no? Y aquí he puesto nombres de personas que están relacionadas de alguna manera, ¿no? Y que pasan cosas entre ellas seguras, ¿no? Y generan un sistema con un propósito, ¿no? Que habría que definir, ¿no? Este es el segundo, ¿no? El segundo aspecto de la vida cotidiana que luego os enseño un poquito más cómo sería. Y en la tercera área que os decía, que es cuando empiezas a entender también como todos tus modelos mentales o todo tu sistema de conocimiento, en vez de en cajitas, ¿no? Esto lo guardo aquí, estos son recursos que yo tengo, por otro lado están mis objetivos profesionales y personales, por otro lado está mi sabiduría, mis activos. Si realmente cada una de estas cositas es un nodo con interconexiones y te das cuenta de que tus procesos mentales funcionan más como un sistema que no de forma lineal, ¿no? Y si puedo reproducir mi forma de pensar en lo que pone ahí un cerebro digital, el acceso a la información, si yo tengo que hacer algo, es mucho más rápido e intuitivo, porque es mi manera también de buscarla en el cerebro, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, como aplicaciones igual más... Bueno, esta es una aplicación más reciente que la he encontrado yo, pero que, por ejemplo, alguien mucho más joven que yo la ha encontrado antes en su vida, ¿no? Que es quien va a dar el taller el martes que viene sobre técnicas de estudio avanzadas, ¿no? Como, pues eso, a veces de forma de una necesidad te encuentras con esto de lo sistémico en la vida. Vale, porque al final a lo que llegamos es, si ya empezamos a entender un poco cómo esas interconexiones y que puedo ver muchos aspectos de mi vida de esa forma, como con unas lentes de ver en sistemas, pues se transforma en eso, en una mentalidad, ¿no? Lo que dicen los ingleses, un mindset, ¿no? Y podemos tener muchos... Lo bueno es que podemos almacenar en nuestra cabeza muchos tipos de mentalidades diferentes, ¿no? Y es una manera de pensar que te va a ayudar, en este caso en la mentalidad sistémica o pensamiento sistémico, a hacer sentido, ¿no? A entender la realidad de una forma más profunda, porque no te vas a quedar como lo superficial, y de una forma más interconectada, ¿no? Claro, y esto yo también, a los que os habéis ido metiendo en el pensamiento sistémico y a los que no, pues seguro que en algún momento habéis visto esta frase, ¿no? Que esto no es algo nuevo, porque yo también me he dado cuenta, digo, es que esta forma de pensar viene de hacer la torta, ¿no? Y se encapsula en frases como esta de Albert Einstein, ¿no? Lo de si tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a pensar sobre él y ya entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad o nosotros mismos, o voy a hablar desde lo personal, me ha pasado una y otra vez de tener esa tendencia de saltar muy rápido a la solución, ¿no? Con los 4 datos que tenemos o con las 4 cosas que vemos, ¿no? Tenemos una tendencia, nos sale el yo solucionador, ¿no? De saltar y dar la solución obvia sin dedicarte realmente a entender qué más se te puede estar escapando, qué datos quizá me faltan o qué otras perspectivas, ¿no? Y esto hemos empezado a entenderlo a veces a base de tortas, ¿no? De equivocarte y de no solo no mejorar un problema, sino empeorarlo, ¿no? Entonces, para un vídeo que me gusta a mí mucho y que lo representa
o una anécdota, es esta historia del edificio Jefferson Memorial, que no sé si los que estáis aquí lo conocéis o no, sino los que lo conocen, pues que no digan nada, y los que no, pues os lo pongo por primera vez. Vale, entonces voy a dejar de compartir aquí para poneros a ver. De momento bien, pues tengo aquí un silencio sepulcral. Vale, a ver. Dejarme que vamos a compartir. Tengo curiosidad, ¿alguien conoce esta historieta, la del edificio Jefferson? ¿Nadie? No. A ver, caras. Mira qué bien. No. No, va a ser sorpresa. Vale, va a ser sorpresa, fenomenal. Vale, ahora tengo que Yo encontrar tengo la duda. la Yo pantallita. puede que me suene. ¿Tú puedes, creo que sí? Vale. Puede ser que me la hayan contado por ahí en Climate Kick alguna vez. Puede ser. Ah, eso podría ser, sí, porque yo Podría lo ser. escuché ahí por primera vez. Solo que tengo que Ah. encontrar la ventanita. Vamos a ver, ¿dónde te has ido? Aquí. Os lo prometo que veo la otra que tengo aquí de YouTube, pero esta no. Guay. Voy a esperar un momentito. No estoy compartiendo todavía, ¿no? No. No sé qué opciones te da. No, tengo que compartir ahora. A ver, en principio. No, hay veces que es un poco tricky porque no pilla el sonido. Vale. Si no, si nos pasas el link, nos lo ponemos. Vale, si no iba a hacer eso. Bueno, Claro. voy a intentarlo. Mira, ahora Ahora está sí. compartiendo. Dale al play, a ver. Sí. A ver, Exterior was deteriorating Bien. at espera. Vamos a ponerlo. Yo years ago. creo The que stone sí, exterior sí. was deteriorating Ah. at the Jefferson Espera. ¿Y Mm. se oye bien? DC, a popular monument in the United States. Espera un Sí. momentito. Se oye, se Voy a oye. parar un momentito. ¿Se oye bien? ¿O subo Se oye, volumen se o oye. pongo...? ¿Sí? Se oye bien, si le puedes ¿Y dar a subtítulos? subtítulos, si hay alguien que no. Claro, que no- con Vale, eso subtítulos. iba a ser... Vale, entonces, dejar que... Listo, así está bien. ¿En inglés? O en castellano. igual, O, por si a ver, acaso. me da la opción de... ¿Cambiar? Creo que No, solo ¿no? está en inglés, ¿no? Listo, Bueno, pues lo dejamos así. Si no, luego lo explicamos y ya está. Vale. Y a ver, Venga, dale. para atrás. Years ago, the stone exterior was deteriorating at the Jefferson Memorial in Washington, D.C., a popular monument in the United States. Repairing the stone or painting over the worn areas was too expensive, so park rangers turned to root cause analysis and started asking why. Why was the stone deteriorating? High-powered sprayers were being used to wash the memorial every 2 weeks. Why were high-powered washings needed every 2 weeks? Because of bird droppings. Asking why stopped because it seemed the cause was found. Workers put nets around the building, but they were unsightly, and the birds found ways around them. So it was back to the drawing board, or the 5 whys. Why are there so many birds? They come to feed on spiders. Why are there so many spiders? They feed on insects at night. Why are there so many insects? They're attracted by lights that shine on the memorial at night. With a new cause found, questions stopped, and a plan was created to reduce the amount of time the memorial spent in the spotlight at night, and it worked. The insects were reduced by 90%, and with the root cause removed, the excessive cleaning was no longer needed. An unexpected benefit was a cost savings realized by using less electricity. This highlights how root cause analysis can involve trial and error, and how the 5 whys isn't always limited to exactly 5 questions. Read more about root cause analysis and Vale. Uy, espérate, se pone otra cosa. ¿He dejado de compartir? Sí, espérate. Sí. Ya está, perdona. Creo que Antonio está cocinando. Antonio, no sé si- Vale, he dejado de compartir. ¿Te Vale, puedes para que silenciar, ahora por favor? podamos un poquito comentar lo del root, lo de eso. Tan fácil como empezar a preguntarte el por qué, que es algo que hacemos de pequeños y luego abandonamos bastante, ¿no? Entonces, no sé, sentimientos, comentarios sobre el vídeo. Menos Paloma, que ya se lo conocía y... A mí siempre, o sea, la conclusión que siempre llego cuando veo estos ejemplos y cuando se usa pensamiento sistémico es que todo es tan fácil. O sea, la solución es tan fácil si de verdad escuchamos y entendemos y llegamos como al root, ¿no? Ujú.
Sí. Que suena difícil cuando, o sea, suena como que me estás con la cara, ¿no? Es como la cara de póker de pensamiento sistémico y tal, pero luego realmente es como recuperar un poco la manera natural de como niños de ver las cosas y de ser preguntones. Yo, bueno, aunque ya tal, pero yo la verdad es que cuando escuché esto en su día, bueno, yo estudiaba ciencias políticas, entonces claro, yo pensaba, joder, ¿cómo sería diferente si, no quiero hablar de política, pero si todos los políticos en general, si el sistema político se preguntara las cosas a la hora de hacer cualquier ley, cualquier cosa, si realmente se preguntaran las cosas y analizaran todo lo que hay, ¿no? Porque muchas veces se llevan a cabo leyes o lo que sea con una intención y se consiguen efectos no deseados por no analizar cómo todo está conectado y cómo, o sea, cómo tocas aquí y puede de repente cambiar aquí, ¿no? Y que, yo qué sé, cuántas veces habremos visto incluso políticas de estas de desplazar animales, ¿no? Y que igual era mucho más fácil que todo eso, pero bueno, ¿no? Que me pareció súper curioso de, joder, cómo un detalle tan pequeño puede generar tantas cosas, ¿no? Por el camino. Entonces, no sé, siempre me lo llevo por ahí, la verdad. Sí. Sí, totalmente. Y que si coges este ejemplo se te empiezan a ocurrir mil de lo que dices tú en decisiones políticas o tal que no te has parado a juntarte con nadie, ni preguntarte tú, ni juntarte con nadie para que te dé otro punto de vista. Claro, lo que decía Mariana, ¿no? La importancia de juntarnos y mirar un poco desde todo. Sí, ese ejercicio de las 5 preguntas, ¿Sí? yo lo conozco desde el diseño, ¿no? Vale. En diseño, cuando estás empatizando con algún reto, esta es una de las técnicas, ¿no? Aparte de otras mil, el preguntar, ¿no? Y siempre yo de vez en cuando doy clases y cuando pongo a los alumnos a dar clases, cuento esta historia y también hago el spoiler de no te preocupes si la gente te mira un poco raro, porque cuando ya vas por la tercera pregunta, ¿no? O sea, cuando ya vas por el tercer por qué, es como la gente se queda un poco como te loca. agobia, sí. Ya te lo estoy contando, no me estás contando. Me estás contando la parte superficial. Luego hay que hacer una investigación más en profundidad, ¿no? Sí, sí, es verdad, no, lo que dices tú, Luisa, es verdad, como que llega un momento que ya, eso, no, como hemos aprendido yo creo que a censurarnos, ¿no? Te cuesta mucho de repente como el pero ¿y por qué? O ¿para qué? Y tal, ¿no? Porque se siente la otra persona se siente ahí interrogada, no están acostumbrados ya o no estamos acostumbrados a que nos hagan tanto preguntas y tú te sientes en plan inquisidor como, pero ¿cómo que para qué, para qué, para qué o por qué? Sí, sí. Totalmente. Utilizamos a veces, y yo también en consultoría he utilizado a veces en esta cosa de aquí, que seguro que lo conocéis algunos, ¿no? Que es el iceberg model, ¿no? Que es un poco lo mismo de decir, oye, Sí, ¿qué es lo que sí. vemos? Que son los eventos que está arriba. Al final, no sé si lo ibas a utilizar tú luego, Ana. Si no me Sí, callo. lo iba a mostrar como que luego cómo conecta. Muéstralo tú, No, muéstralo pero tú. sí, 100%, por o sea, el Lo para qué muestras tú sirve luego. esto. No, sí, sí, el para qué sirve ¡Spoiler! esto de spoiler. Sí, pues eso, pero que, claro, podemos usar lo que dices tú y ahora vemos cómo conecta con esto del modelo iceberg, pero claro, a mí me dices, ¿cómo en plan sencillo a gente fuera ¿no? del diseño estratégico, de un pensamiento sistémico, le cuento yo la importancia de cuestionarse más allá o de mirar las cosas de forma diferente? Pues resulta más fácil decirle, oye, preguntando, asegúrate de preguntar por lo menos 5 veces el por qué o el para qué, no te quedes con la primera respuesta. Y intenta mirar las cosas como si estuvieses en un balcón subido a una montaña para mirar otra perspectiva, ¿no? Y entonces eso lo entiende cualquiera, ¿no? Como estamos aquí intentando como pegarlo a, vale, si yo no puedo mencionar, si tuviese un tabú de no poder decir ni pensamiento ni sistémico, ¿cómo podría, ¿no? tener estas conversaciones? A ver, y ahora a ver si me deja. Vale, compartir otra vez. Vale, ¿qué hay detrás de esto? Es lo que decimos, si luego tú ya le quieres dar en clave pensamiento sistémico ¿para qué me sirve y con qué? ¿No? Pues eso, para cuestionarte pues un poco las propias cosas que das por hecho, dar un pasito atrás, ¿no? Ver un poquito
que puede estar escondido, o sea, eso detrás de ¿y por qué ahí están los pájaros? ¿Y por qué hay mosquitos? Y también crear, o sea, si esto se hace en conjunto con más gente, esa comprensión o ese entendimiento común, ¿no? Para al final identificar, que era un poco lo que contabais al principio de los distintos pasos que luego sigue la innovación de sistemas, encontrar dónde, tocando, o sea, esos puntos de palanca, que es lo que decimos, si tengo este problema, dónde con una mínima intervención consigo el máximo impacto beneficio. Pues aquí tan simple como tocando las luces en vez de todo lo demás que había hecho, ¿no? Pues eso es al final del día un punto de palanca, ¿no? Pero intentamos explicarlo o intentamos mejor entenderlo en un lenguaje y en algo que entendamos ya en un primer nivel, ¿no? Sin tener que sofisticarlo más, por así decirlo. Vale, y eso, y la buena noticia es, pues como decíais por ello, o sea, que es más fácil, o sea, y que se puede desarrollar este pensamiento sistémico o mentalidad sistémica, ¿no? Que no es como magia potagia, o que te tengas que hacer un curso, que está fenomenal si uno profundiza un poco en las raíces, y luego hay, por supuesto, procesos como mucho más estructurados y técnicas, pero lo que es en sí el nivel de mentalidad o de ver las cosas de forma diferente, pues se puede desarrollar, y de hecho muchas veces es recuperar simplemente cosas que teníamos olvidadas, como eso de preguntarnos, ¿no? Yo me gusta conectarlo lo que os decía, modelos mentales, y esto es una parte que igual trabajo más desde el coaching, o gente que lo trabaje más desde la neurociencia, o uno mismo que es curioso y ya empieza a darse cuenta de las distintas mentalidades o formas de pensar que tiene uno en la cabeza, ¿no? Pues igual que existe la mentalidad de crecimiento, se habla de mentalidad emprendedora, se habla de mentalidad abundancia frente a una mentalidad de escasez. Pues hay una mentalidad que es la de sistemas, tener esa capacidad o desarrollar esa capacidad de ver, de ver la vida o en general las cosas con esa perspectiva, que luego se puede solucionar de una forma como muy lineal, fenomenal, pero luego antes me aseguro de que, ¿no?, paso como por las distintas mentalidades o lupas o gafas que tengo como para enriquecer un poco mi aproximación al problema, a la cuestión que tenga delante, ¿no? ¿Cómo resumiría yo? Pues en 7 pasos, cómo desarrollar o trabajar esa mentalidad sistémica. Bueno, pues lo he representado con este diagrama, que no es mío, sino es de Systems Future School, ¿no? Igual que para explicárselo ahí en las escuelas, que hay una línea de escuelas en Estados Unidos que trabajan con esto como 7 pasos, ¿no? Y les dicen, pues al final se trata, uno, de mirar más allá y de intentar ver el problema que tienes delante como un todo, ¿no? Como esa bolita del mundo. Les invita luego, a ver, una vez que te has asegurado como de subirte, y a veces hacemos el ejercicio de subirnos a una silla, ¿no?, de realmente elevarte y saber qué sensación es esa, el ser curioso, ¿no?, el keep asking why, o sea, sigue preguntando el por qué, y no te quedes en el segundo, como decía Luis, y en el tercero, ¿no?, para ver si hay algo que te estás perdiendo, ¿no? Un poco también eso de practicar la empatía, ¿no? Que si te resulta difícil a ti solo, que a veces es difícil uno mismo ponerte como en distintos roles, pues tráete a gente que te pueda dar distintas perspectivas sobre el tema, ¿no? El ser humilde también, como que muchas veces cuando estamos tratando un problema, por ejemplo, voy a poner el caso de la movilidad urbana, ¿no? Date cuenta que tú también eres parte del problema en un momento dado, o cambio climático, date cuenta, sé humilde, de que tú también eres parte del problema, entonces no te veas fuera del sistema del problema, sino como parte de él, ¿no? Y eso te va a ayudar a su vez a la empatía, ¿no?, para seguir preguntándote, ¿no? Entonces eres parte de y no estás fuera
fuera de ello, ¿no? La parte de ser paciente, lo que nos decía Einstein, ¿no? De resistir esa tentación de resolver rápidamente con lo que tenemos aquí por defecto, de esa forma que normalmente hemos resuelto las cosas, ¿no? Entonces, practicar esa paciencia de estarnos un ratito más con el problema, de pensar en grande, o sea, ya nos lo dice, ¿no? De pensar en grande con nuestra vida, pensar también en grande en términos de soluciones, ¿no? Que los que estamos aquí, seguro, hartos de ver esas soluciones cortoplacistas que no van más allá en el tiempo, ¿no? Vete un poco a la proyección de qué significa si yo aplico esta solución o hago esto, qué implicaciones en el largo plazo, no solo en el corto, ¿no? Y usar siempre tu imaginación en todo el proceso, que otra vez ¿no? Conecta con la empatía, con la curiosidad, de mirar por perspectivas. Aquí entraría la parte de innovación, ¿no? De pensar distintas posibilidades, qué ha funcionado en otro lugar, que igual las soluciones inspiradas en la naturaleza, qué ha podido funcionar en otro lugar, que si me lo traigo aquí es innovación, ¿no? Y mucha prueba y error. Entonces sería como en 7 pasos, o sea, sería como la mentalidad sistémica o yo la resumiría y ahí, ¿no? Simplificar al máximo, en 7 hábitos estos y en 5 preguntas, que es una, que es el por qué, ¿no? Entonces, así como sencillo, si alguien, como digo yo, si del taller te tienes que ir con algo, pues con eso te lo llevas, ¿no? Y entonces ya una vez que dices, bueno, tengo estos 7 pasos y estas 7 preguntas, pues ya empiezas a entender lo que decimos de los puntos de palanca, ¿no? Empezar a probar y decir, pues esta yo creo que es la misma que había puesto Alejandro en ese sistema de la movilidad eléctrica. ¿Qué pasa si toco aquí, ¿no? O sea, se pueden dar soluciones desde distintos sitios, y es lo que ha venido pasando habitualmente, de solo desde un sitio sin ver el impacto, o a la vez tocar distintas partes del sistema, ¿no? Pero al final del día, como esa pirámide que poníais de iceberg, o también está la de Maslow, ¿no? De las necesidades, al final yo creo que con lo que nos topamos una y otra vez, por eso hablo yo mucho de mentalidad, que da igual lo que nos pongan delante, que el cambio como que empieza en uno, ¿no? Y en entender tu propia, y vuelvo como al principio, en entender tu propia vida y tu propio cuerpo como un sistema y empezar a hacer esos cambios que luego tú quieres hacer por ahí fuera, ¿no? Entonces, siempre eso, volver a poner la lupa en qué modelos mentales están en juego en ti, y para poder identificarlos en otros, ¿no? Y tenerlos presentes y ayudarles. Eso, yo creo que resta como mucha, o yo lo que veo, que resta mucha ansiedad, es el saber que lo puedes aprender o desarrollar de nuevo, ¿no? Y rascar ahí, ¿no? Y empezar con algo sencillo en el que las personas vean que son capaces de aplicar esa nueva forma de ver las cosas, ¿no? Para luego llevarlo a otros niveles, más que empezar porque resuelvan el problema súper gordo, que ya suficientemente agobiados están, de una manera que les suena, ¿no? Que les suena difícil, ¿no? Y esto es la que me hacía spoiler Alejandro, ¿no? Que también sirve eso, lo de las 5 preguntas, aquí es con el what, ¿no? A veces es el por qué o el para qué, si me proyecto en el futuro. Aquí sería cuando solo vemos que una persona, pues eso, por ejemplo, ¿no? Que somos muy de etiquetas, bulímico, no hace más que comer y tal. Bueno, vamos a ver qué está pasando, cuál es el patrón, cuál es la estructura, ¿no? Hasta que ves que realmente viene, o sea, bajas hasta la parte de abajo y, oye, resulta que a esta persona que la estás etiquetando como por su enfermedad, viene de esto, que cuando era pequeño, ¿no? Trauma a terapia. Pero bueno, por lo menos ya identificas si puedes trabajar eso desde el interior, y no poniendo soluciones de me pongo un candado a la nevera, o sea, hasta que no, que es como las personas a veces intentamos solucionar nuestros problemas, en este caso un problema de alimentación, ¿no? Y si te pones a rascar, hombre, es un proceso más lento y será menos doloroso, pero llegarás a la raíz de por qué te pasa lo que te pasa,
y tendrás esa solución a largo plazo sostenible para ti. En este caso, entender el cambio de alimentación porque lo estabas asociando pues eso, a algo de la infancia, en este caso, ¿no? Pero bueno, hasta aquí todo el rollo, no sé si teórico o no teórico, ¿no? De cómo, pues eso, de cómo me traigo yo lo del pensamiento sistémico, y al principio os decía, y he pasado rápido por ello, que era cómo lo aplicaba yo en tres áreas de la vida, ¿no? Entonces, para este último ratito que tenemos juntos, yo he traído eso. Vamos a ver qué tiene que ver mi vida con un sistema, qué tiene que ver mi equipo con un sistema, y lo de la gestión del conocimiento con un sistema, simplemente lo veis en la diapo, pero como hay un taller especial, pues eso ya hoy yo no lo hago, ¿no? Entonces, de qué tiene que ver mi vida con un sistema, aunque tengo el hándicap que aquí ya igual más de uno se lo plantea así, yo simplemente os voy a facilitar el ejercicio que hago pues eso, con los chavales y no tan chavales, porque esto también lo hago en equipos de trabajo en organizaciones, que es aquí con instrucciones. Entonces, el que quiera y tenga ahí a mano, que no sé si lo pedíamos o no cuando se inscribieron en el workshop Paloma, era lo de coger un folio y eso, intentar dibujar el sistema de su vida, tal y como le venga ahora a la mente, ¿no? Que consiste en ponerte tú en el centro y eso, círculos alrededor, como esos ejemplos que hemos ido viendo, y pensar en esos elementos importantes de tu vida, ¿no? Y digo yo que uno puede pensar en su familia, el que tenga, bueno, familia extendida, o sea, hijos, desde la familia más pequeña, familia más ampliada, su trabajo, su desarrollo profesional o carrera profesional, cómo pasa su tiempo libre, como toda esa parte de la dimensión de relación con el dinero, con la salud, si lo tuviera que representar en circulitos y conectado con uno mismo, ¿cómo lo representaríais? ¿Vale? Y eso es la primera parte del ejercicio, que es pintar ese sistema. ¿Lo vais a hacer? O también puede ser para casa, lo que prefiráis aquí los presentes. ¿Deberes para casa o deberes de, bueno, lo empiezo a hacer aquí y luego me lo llevo para trabajarlo más? Y yo luego os enseño, para no mentiros, de que esto lo hacen. Igual, Ana, luego si os tienes enseño. Dime. ¿Tienes tú algún ejemplo así ya hecho de esto? Hombre, a mí me gustaría que uséis un poquito la imaginación, viendo cómo, yo qué sé, los ejemplitos que os voy a retar ahí un poquillo. Si tuvieses que representarlo, ¿no? Elementos, lo que pongo ahí. Doy estas instrucciones así, un poco, ¿no? Usarla. Dices, si te pones tú en el centro y dibujo 5 círculos o 5 elementos tal, ¿cómo, no? Si se lo tuvieses que explicar a alguien, oye, esta es mi vida, esto es lo que es importante para mí. Sí, no, si yo lo decía más que nada por no tener, no sé cuánto tardamos en hacer esto, 2 minutos, bueno. No sé si se tienen que ir y tal. Por eso digo, ahora. o la otra opción es estos, lo podemos mandar y luego iba a decir el resultado, o alguien que de repente diga, mira, en plan rápido, sin luego hacerlo tal, yo pensaría en esto y lo conectaría así. Ahora, os digo, esto lo he hecho taller de profes y me lo han hecho en 5 minutos todo, ¿eh? Y ahí estaba pensando, había empezado a hacerlo, para empezar dibujo ¿Sí? fatal, así que no voy a enseñarlo, ¿vale? No mientas. Alejandro dibuja muy bien este tipo de esquemas. Pero ¿qué dices? ¿Sí? De verdad, en mi caso. Entonces, a mí me pasaba también cuando me enfrentaba yo, digo, no sé exactamente el nivel de desagregación que tenemos que poner, ¿sabes? Porque yo digo, vale, yo en el medio y luego pongo pues, ¿Sí? pareja, profesional, etcétera, pones una que sea más hobbies y tú dices, pues hobbies, puedo poner 20. Puedo Claro. poner deporte o puedo Pues poner libro. Entonces, ¿cómo hacer para es que ver no cómo... hay, claro, ¿por qué no doy más reglas y tal? Porque es lo que de repente que te sale más de ahí, de un círculo salen más círculos.
pues seguramente. Ya. Y lo quieres poner porque para ti dices, oye, quiero tener la foto completa de esto, o me vale con identificar las 5 o 6 áreas importantes de mi vida y ver como qué interconexión. Y luego ya en otro nivel dices, bueno, voy a intentar mejorar solo esta esferita, que es la parte de ocio. Y entonces le empiezas a sacar otras esferitas. Claro, claro. Claro. Este sería como a nivel macro, ¿no? Decir, por eso digo, los elementos así más importantes. Claro. A ver. Ahora, además a mí me pasa que conforme voy pintando las bolitas como por ¿Sí? debajo de las categorías grandes, claro, ¿Sí? dices, coño, hay algunas que son más importantes que otras, ¿no? Que es un poco lo que nosotros con metodologías más, consultoría, innovación, etcétera, es lo que hacemos con el tema del Everest Point, ¿no? De, oye, ¿qué de esto es más importante? O sea, lo mismo si toco la parte de meditación, pues eso me ayuda a tocar todo lo demás, ¿sabes? O a ganar, o generar espacio para todo lo demás. Claro, pero esto es lo interesante, que tú ahora ya solo con esto que me estás diciendo, Alejandro, Claro, te claro. estás planteando si tiene más peso un área que otra o no, ¿no? Empiezas tú solo. O lo pones todo y dices, bueno, voy a poner, o sea, todo. Yo qué sé, las 7 cosas que pongo yo ahí, o las 6, y luego veo. O al coger el rotulador, que es lo siguiente que digo, y conectarlo, dices, ostras, pues esto... Este tiene 1000 conexiones, esto no tanto, ¿qué está pasando? ¿No? Y es para que te ayude como a reflexionar. Ya, ya. Yo veo que Luis está haciendo mucho dibujo. Vamos. Tengo mucha intriga, Luis. Estoy viendo mucho Me he venido dibujo. arriba, ¿eh? Es que es designer, que se puede esperar. Es que, claro. Es que por eso lo digo. Tengo No, pero es curiosidad. horrible el dibujo. Os voy a enseñar el dibujo y luego Vale. tengo que ir porque tengo un lío por ahí. Vale, Pero yo lo he hecho no como satélites, vale, sino como manchas. vale. Entonces, A ver. eh, Ajá, sí, se ve ahí un poquito. entonces, Vale, el centro está ahí el yo, luego está la parte de finanzas, un poco más, la salud está un poco arriba, sí. porque es verdad que no me gusta mucho hacer deporte, entonces está un poco más alejada, ¿no? ¿No? Vale. Entonces he ido como un poco haciendo como pequeños espacios que se intersectan. Vale, Ajá. vale, fenomenal. Pues luego, como mandaré como esta parte del ejercicio, si quieres, Luis, luego lo coges, porque luego lo interesante es de eso, ver si tú ya solo al pintarlo dices, la salud me da miedo ponerla aquí porque no me gusta hacer tanto deporte. Pues coger un rotulador, ver cómo está conectado realmente, cómo impacta pues esa salud, ¿no? Cómo conecta la salud con el desarrollo profesional o con tus relaciones sociales o lo que sea. Y luego termino el ejercicio, o esto lo hacía, porque esto empecé a hacerlo en pandemia, como, o sea, ¿qué ha pasado cuando ha venido la pandemia y de repente hay cosas de ahí de tu sistema, cómo se han visto afectadas, ¿no? Y era empezar a ver con rojo todo de repente, pues eso, un profesor me decía, pues de repente, ostras, yo iba todos los días al cole, ya esto no tal, y a raíz de no poder ir al cole, estoy más encerrado en casa, esto ha afectado a mi relación de pareja así, y esto lo he dejado de hacer, ¿no? Y entonces, de repente tenían una foto de qué elementos de su vida se habían visto afectados y a partir de ahí puedes rascar y ver, vale, entonces cuando estoy gruñón o cuando estoy tal, realmente qué es lo que está pasando, ¿no? O qué puede ser porque para igual dar, dónde puedo tocar, para luego identificar a lo mejor, si hago un poquito deporte, me sube ¿no? las endorfinas y pues a lo mejor es tan simple como eso, como lo que decíamos de las luces, ¿no? Y por ahí ves que eso conecta y afecta, o al revés, alguien que le da mucha importancia al deporte, ¿no? ¿No? Que o yo misma dices, es que el día que no hago deporte, luego tal, pues ver que igual tocando eso tan fácil como recuperar un hábito que habías dejado de hacer, puede impactar en lo otro. Y ese sería un poco, vale, que por eso luego en el esquemita, o sea, este es el esquemita dibujado, ¿no? Que cuando se lo doy a los chavales, ¿no? Para que un poco, o sea, dejo lo de los circulitos y luego o les doy la plantilla y luego ahí lo llenan o lo rellenan con sus propias líneas.
y a la que usé un poco de conejillo de indias fue a mi hija Blanca, y este era su resultado, este lo hizo en pandemia, ¿no? Y le decía, venga Blanca, ponte ahí tal, todas las cosas que a ti te importan, mis amigos, el cole, tal, mi perro, me gusta ir a esquiar, no sé qué. ¿Y qué ha pasado cuando, pues eso, estamos encerrados en casa? Esto no puedo hacer, no puedo ver a los abuelos, no puedo tal, y empezaba ahí con la, bueno, esto fue una versión mejorada, empezaba a tachar y a poner rojo, y bueno, te permite tener también conversaciones de, oye, pues no sabía que era tan importante para ti esto, que echabas tanto de menos salir fuera o ver a la abuela, ¿no? O lo que sea, ¿no? Te permite también tener esas conversaciones. Yo quiero ver el tuyo, Ana, que seguro que lo tienes que tener súper mapeado por ahí, con 1000 conexiones, con 1000 cosas. Currado. Es que no lo tengo aquí en diapo. No, el que os puedo... Lo que decías tú de las esferitas, pues no tengo... o sea, luego se puede hacer a nivel esferita, esto es como la rueda de la vida, ¿vale? O sea, hay como... Sí. O sea, este no es mi mapa así de esto, ¿vale? Pero como que podrías tener, no sé si... A ver... bueno. Estos son como las distintas áreas y también te puedes como puntuar también de 1 a 10 cuánta importancia le das o en qué nivel crees que estás de cada cosa, ¿vale? De desarrollo personal, profesional, ¿no? De yo qué sé, de disfrute o lo que sea, ¿no? Y eso te sirve para identificar tu nivel actual de cómo está tu sistema y a dónde te gustaría llegar. Por ejemplo, te sirve para, ¿no? Para definir un objetivo. Estoy en el 7 en desarrollo profesional, me gustaría llegar al 9. Y luego, pues uno mismo o a través de, ¿no? de un acompañamiento, definir un plan de acción para llegar ahí, ¿no? Y luego en esferita individual, lo que dices tú es que si me pongo a analizar, a ver, ¿cuál es esta? Mira, está llena la de finanzas, esto que se ve amarillo, que está como lleno de notas mías y tal, es como, creo que es la parte financiera, ¿no? Que para el autónomo es difícil de qué cosas necesito tocar, porque aquí estoy bajo, aquí no tal, no sé qué, pues eso, como distintos aspectos te va dando como preguntillas como presupuesto, lo que ingreso, lo gasto, mi mentalidad de abundancia, organización, ¿sabes? Lo que decías tú, de repente veo que una esferita tiene un montón de derivadas, ¿no? O de otras partes. Pues te sirve también para eso. O sea, es lo que decimos al final, vuelvo otra vez a lo del pensamiento sistémico, lo de subir a la montaña, el zoom out, ¿no? Ver la foto completa, que sería pues lo que ha enseñado Luis, o esto de todas las áreas, la foto completa, para luego, si quiero poner el foco en algo que yo de repente note, después de haber visto la foto fija, que necesito profundizar más, ¿no? Y me pregunto, vale, ¿qué hay detrás de mi ocio? Esto. Vale, pues eso, como es un ejercicio al final, bueno, eso, que pintarlo así rapidillo, igual habéis eso, ido pintándolo, pero por tampoco luego, que entiendo que ya a la hora 3 y 10, para no alargarme mucho más esto, si es un ejercicio que os apetece profundizar hacer, pues os mando a vosotros como las 2 laminitas estas o las instrucciones del ejercicio para que Sí, se lo se lo podáis mandar a la podemos... gente y lo pueda luego hacer, y además viendo el vídeo pero eso, que me gusta hacerlo como con poca instrucción, porque también es lo interesante ver lo que a cada uno se le ocurre, ¿no? Y cómo lo piensa y cómo le representa. Manchas, círculos, solo uno y lo divido, ¿sabes? Eso también, pues eso, te sirve para darte cuenta de tu modelo mental o tu proceso mental. Vale, entonces las otras 2 áreas que os decía era cómo puedo empezar a ver mi equipo si trabajo dentro de una organización o en colaboraciones, cómo puedo empezar o qué quiere decir esto de aplicar esa visión sistémica a ver a mi equipo, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo me lo llevo yo? Bueno, pues en una analogía muy fácil ¿no? Los equipos son sumas de personas, ¿no? Y tienes así un grupo, digamos primero es un grupo de personas trabajando juntas y a su vez tiene un entorno que es la organización, o si no estás en una organización, es un hub del que formes parte de una comunidad, que también va a tener ¿no? Una vez entendido cómo nos afecta a todos el exterior y cómo entre nosotros también interactuamos, cómo te puede afectar, ¿no? Y lo que cuento que una cosa es un grupo de personas trabajando juntos, ¿no? Y eso lo vemos bastante, y la diferencia con un equipo
lo que diferencia un grupo de un equipo es que tengan un propósito común, que hayan identificado un para qué común eso, en el que ir juntos, cada uno con el bagaje y cada uno con lo que traiga, ¿no? Entonces eso es lo que hace que tengamos un sistema / equipo o tengamos un grupo, porque para que se generen esas conexiones tiene que haber un elemento en común que es ese propósito, ¿no? Entonces esto yo me lo encuentro cuando entro a trabajar eso con equipos, ¿no? Procesos, lo que decimos de coaching de equipos, a veces yo lo que me empiezo encontrando no es un equipo, es un grupo de personas trabajando juntas en un espacio y no es trabajo en equipo, es trabajo en grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza todo este trabajo de transformar ese grupo, si vosotros lo queréis hacer con vuestros equipos de trabajo en un equipo? Pues hablando un poco del para qué, del propósito, de qué es lo que nos une en común o para qué estamos haciendo o para qué queremos hacer este trabajo juntos o para qué queremos colaborar para encontrar como ese elemento en común, ¿no? Por lo menos tenemos claro que somos el System Innovation Hub Madrid y estamos trabajando para esto, ¿no? Y eso es algo claro. Y ya a partir de ahí cómo decidamos trabajar entre nosotros, que eso tiene que ser también un acuerdo. ¿Cuál es la siguiente herramienta que uso? Pues vamos a hacer un acuerdo de cómo queremos trabajar juntos, ¿no? Unas alianzas de equipo, ¿no? Ana, solamente yo me Sí. despido, que me tengo que ir, Vale. ¿vale? Os dejo en manos de Palo, luego ella os cuenta un poquito más, os da dirección de si queréis colaborar en el hub o lo que sea, ya os cuenta ella, ¿vale? Y Ana, tú igual, en cuanto a, oye, si a alguien le interesa un proceso de coaching, en esta aplicación o lo que sea, deja tus datos y que te contacten, ¿vale? Yo os dejo, ¿vale? Os dejo en buenas manos y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias a los que Muy os habéis bien, unido. Alejandro. Vale, chao. Eso, igual que así en sencillo, empezar a aplicarlo, como decíamos, igual que os dejaba el ejemplo sencillo para vuestra vida, pues esto sería como coger a vuestro equipo y decir, oye, y tener la conversación de por qué estamos aquí, qué es lo que tenemos en común y empezar a definir una alianza de cómo queremos trabajar juntos, ¿no? En caso de dificultad a qué vamos a recurrir, son como 4 también como áreas que ayudo como a trabajar y hacer las preguntas de en qué nos hace disfrutar, en caso de dificultad a qué queremos recurrir. Entonces ese acuerdo al final hace que tengamos la conversación, que pongamos unas reglas de juego y tengamos claro nuestro para qué, para empezar a funcionar ya como un equipo y porque empieza todo por la comunicación, ¿no? Lo que os decía, empieza todo por nosotros, ¿no? Entonces eso sería como otra aplicación de llevarme saber que lo que hace este pensamiento sistémico, lo que hace el otro me afecta y a su vez como yo lo hago, pues pintarlo, representarlo y tenerlo ahí presente para poder de vez en cuando recurrir a ello cuando veamos que no estamos trabajando bien en equipo, ¿no? En nuestros equipos. Y lo que ayuda a entender es que, pues eso, que el equipo, el sistema es más que la suma de sus partes, ¿no? Es más que paloma, o sea, al final es algo más porque tiene un propósito final que es mayor que eso, que al final encuentra siempre, son sabios y creativos porque al final, cuando, digo, desde el punto de vista de facilitación, encuentran siempre, si dejas el espacio a las personas, y en este caso el equipo, encuentran sus soluciones, ¿no? Porque las personas tenemos los recursos y somos sabias y creativas, ¿no? Y van poquito a poco también autoorganizándose y sobre todo esto, igual que en la vida, igual que nosotros mismos, tendemos al cambio. Entonces, en la medida que ya empezamos a ver nuestro equipo como sistema, con esas reglas de juego que ya hemos aprendido, pues ya te empieza a hacer sentido muchas cosas y eres capaz de solucionar los problemas mucho mejor, ¿no? Porque estás viendo, bueno, que tú eres parte de ese problema o de ese conflicto que está habiendo. Y ya lo último, que sería, si yo tuviese, pero eso, igual como vais a tener la sesión, pues esto mismo de, como decíamos con los ODS, ¿vale? ¿Qué implica lo que os pregunto de empezar a ver mis modelos mentales, mi gestión del conocimiento como un sistema y no como algo compartimentado? Pues igual que con los ODS veíamos que a veces, ¿no?, las cajitas vemos que no funcionan o que a veces me cuesta más relacionar
un área de conocimiento mía con otra. Si eso empiezo a entenderlo como un sistema, ¿no? Que realmente, pues eso, la sabiduría o mis recursos o la creatividad, hay conexiones, ¿no? en mi forma de pensar y empiezo, en este caso es a procesar notas o a procesar recursos que yo ya tengo, mi forma de aprender, por así decirlo, empiezo a trasladarlo ya directamente a una forma más de sistema. ¿Por qué? Porque como mi cerebro funciona así, yo voy a poder luego recuperar todo ese conocimiento, o sea, no solo lo voy a almacenar de una forma más natural, sino que a la hora de recuperar lo que yo necesite de conocimiento va a ser más fácil porque si lo busco en mi manera sistémica y luego tengo un proceso de gestión de ese conocimiento compartimentado, pues es cuando a veces no encontramos las cosas y volvemos a buscar o a rehacer la misma tarea cinco veces, ¿no? Y además lo bueno de esto, como sabemos que en los sistemas todo está conectado con todo, me permite conectar mi propósito de vida con las distintas áreas, o sea, mi sabiduría o conocimiento, vamos a llamarlo profesional, con lo no profesional, o sea, con un propósito de vida, con mis prioridades en las distintas áreas de mi vida y hasta con el Google Calendar, ¿sabes? Con mi día a día de las tareas que tengo que hacer de una forma, pues eso, más organizada. Así que, pero bueno, ahí os revelarán otras técnicas seguro y si no podemos tener eso tanto de la parte de equipos como de esto, otras sesiones. Esto era para ver qué interés generaba. Así que nada, hasta aquí es un poco lo que quería yo compartir con vosotros de cómo aplico yo esto del pensamiento sistémico a mi vida y me gustaría sí saber antes de irnos qué es lo que os ha resultado más valioso de esta sesión. Y lo podéis decir en el chat o viva voz, lo que prefiráis. El mapa de tu hija. Como resonando. O sea, como que no había pensado conectar esas áreas de mi vida como un sistema. Nunca lo había pensado así. Entonces eso me llevó. Fenomenal. Gracias, Mariana. Yo me quedo con la tarea de hacerlo bien porque estaba aquí atenta a todo, pero lo quiero hacer bien. Sí. Pero no procrastinar, o sea, no por intentar hacerlo súper bien, dejarlo pasar, Paloma. Acuérdate, Total, más vale que pintes 5 manchas. Total. Por aquí comenta Ceci, las ideas que no había conectado efectivamente. Muy bien. Te entendemos, Ceci, te entendemos. Muy bien. De hecho, haciendo el ejercicio ese me di cuenta que hay un par de aspectos de mi vida que como que los tengo ahí un poco desconectados, no sé. Como que no tuve tiempo tanto para reflexionar, ¿no? En profundidad porque era rápido, pero como... Claro. Sí, es como una píldora aquí para... Sí, más que no conectado, como no sé bien cómo está conectado, qué sentido tiene, ¿no? Algo así, no sé. Me quedé con esa idea. Así que Por aquí gracias. también decían con la síntesis del porqué y no poner todo lo que se nos ocurra y el mapa, pues eso es lo importante de la vida. Y el listado de mindset, el listadito me pareció una síntesis buenísima. Sí, eso es lo que comentaban. Bueno, pues nada, yo creo que esos son un poco los... Vale, pues nada, fenomenal. Pues me alegro Pues que cada uno se haya llevado algo, que es de lo que se trata, para empezar a ver ahí sistemas por todas partes. En plan, a lo que voy a decir, mira, siempre digo, a lo mejor ya cuando os pregunten eso, lo de, ay no, esta quería poner. Que cuando ahora os vuelvan a preguntar qué es eso pensamiento sistémico, vemos la teoría de la conspiración, todo conectado con todo, en vez de la cara de póker, empiezas a ver todo conectado con todo, ¿no? Total. Bueno, pero la llama... La llama es total. La llama es total.
Pues Ana, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Sí. Creo que para aterrizar todo esto, a ver, que hacen falta muchas sesiones, pero creo que ha estado muy bien porque te las llevas así a la parte como, ¿no? más sencilla de la vida. Me parece que está muy bien. Muy bien. Pues nada, hasta Pues aquí. nada, Muchas muy bien. gracias. Gracias a vosotras y nos vemos pronto, seguro. Claro que Chao. sí. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.